Hola, ¿qué tal amigos? Gracias por acompañarme en una emisión más del Chapucero Today. El presidente López Obrador, literal, puso a Norma Piña, la presidenta de la Corte, en su lugar, en el lugar que le corresponde. Y es que en esta celebración del aniversario de la Constitución cambiaron de lugar, el del lugar de la ministra, ahí en el presidio. Esto provocó un berrinche de Norma Piña, que no se puso de pie en un acto, en un momento protocolario en esta celebración. Algo que el propio presidente López Obrador calificó como un orgullo. Sí, así se refirió también a la falta de respeto de Norma Piña. De esto vamos a platicar el día de hoy, porque también Santiago Krill está que echaba fuego, porque también lo pusieron en su lugar, es decir, lo cambiaron en este presidium. Así que les invito a que me acompañen durante los próximos minutos. Vamos a ver cómo está todo esto, la actitud de la presidenta de la Corte y toda esta situación que se dio en Querétaro. Si les gusta el video, les invito a que se suscriban al canal y también les agradezco mucho ese like. Y bueno, vamos a iniciar. Vamos a arrancar con esta situación, a la imagen y la reacción desde la oficina de la presidencia, porque todo esto surge en el fin de semana. Y es que la oficina de la presidencia empezó a circular esta imagen, en donde todos están de pie, en el momento protocolario también, en donde pues básicamente todos tienen que estar de pie. Y la única que está ahí sentadita es Norma Piña. Ahí está, incluso hasta Santiago Krill también está de pie. Y esto provocó una serie de reacciones, les decía yo, en la oficina de la presidencia, porque es el propio vocero de la presidencia, Jesús Ramírez, quien sale a decir también, a hacer referencia a esto. En el acto del 106 aniversario de la Constitución mexicana fuimos testigos de la vitalidad de nuestras instituciones con un debate de ideas entre los representantes de los tres poderes de la Unión. Porque sí, hay que decirlo también, en sus mensajes se comportaron como una especie de opositores. No precisamente como contrapesos al Poder Ejecutivo, sino sacaron la línea opositora en contra del presidente López Obrador. Resulta desafortunado que no todos respetaron el protocolo de la ceremonia y ahí está. Bueno, pues no tiene que decir ni mencionarla, la única que vemos que está desentonando con el evento es justamente la presidenta de la Corte. Ahora, ante esto, y bueno, vamos a ver pues también en video, es interesante ver el video del momento. Este momento es cuando llega el presidente López Obrador, cuando él ingresa al teatro. Y ahí podemos ver justamente los aplausos y donde Norma Piña se queda sentada. Bueno, ese es el momento, este es un acto protocolario. Finalmente, es también parte de la relación institucional que se da entre los tres poderes, incluso también los propios gobernadores. Y ahorita vamos a hablar de este personaje que está ahí, si se dan cuenta. También es Alejandro Armenta, que no encuentra su lugar ni por uno ni por otro lado. Y bueno, el caso es que también él termina bastante alejado, tomando en cuenta, ojo, que Alejandro Armenta, lo sabemos bien, es pieza de Ricardo Monreal. Y bueno, sobre esto el presidente López Obrador, sobre la falta también de respeto, no al presidente, sino a la investidura presidencial. Y en este acto protocolario, el presidente López Obrador se refirió a Norma Piña, hablando sobre que esto pues es un timbre de orgullo. ¿Y por qué? Porque queda evidenciado al final de cuentas que el presidente no impuso a una presidenta o presidente en la Corte, o sea, no es un incondicional. Hay contrapesos, que de eso se trata también en los tres poderes, pero finalmente también ahí pues queda evidenciado todo esto. Es lo que mencionó el presidente. Vamos a escuchar. Ayer me dio mucho gusto porque se notó, yo creo que porque estaba cansada o no quiso pararse la ministra, presidenta de la Suprema Corte de Justicia, pero me dio mucho gusto, me dio muchísimo gusto porque eso no se veía
antes. Los ministros de la Corte eran empleados del presidente. Desde luego en la formalidad, desde el porfiriato, se hablaba, ¿no?, de la división, del equilibrio entre los poderes. Pero en la realidad, el poder de los poderes era el Ejecutivo. ¿Cuándo se había visto de que se quedara sentado el presidente de la Corte en un acto así? Eso me llena de orgullo, porque significa que estamos llevando a cabo cambios, es una transformación. Ya no es el presidente el que le da órdenes a ministros. Y también es un desmentido cuando de manera exagerada se habla de una dictadura, de una tiranía. Pues es lo que señala el presidente López Obrador. Es un timbre de orgullo. Es un timbre de orgullo porque finalmente para el presidente, y esto es importante, Norma Piña deja ver el distanciamiento que efectivamente existe entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo. Es decir, que van por caminos distintos. Incluso todavía no se habla de la posibilidad de un encuentro entre ambos y el propio presidente López Obrador ha sido muy puntual en señalar que también las cosas con la llegada de Norma Piña no han mejorado en el Poder Judicial de la Federación. Y es que los escándalos están a la orden del día. Apenas en el primer mes, finalmente, se está dando esto. En estas últimas horas, en estos últimos días, para ser preciso, se hizo la denuncia abierta y pública de que intereses políticos, de que intereses económicos, de que grupos de poder están metidos ya en la oficina de Norma Piña y que eventualmente ya con esta nueva presidenta pues van a tener el control del Poder Judicial de la Federación. Un hombre que los que saltó en lo particular fue el de Isabel Miranda de Wallace, quien tiene a su cuñado en el equipo cercano. Sí, el cuñado de Wallace está en el equipo cercano de Norma Piña y ya incluso le están filtrando información privilegiada desde la oficina de la Suprema Corte, movimientos, cambios, acciones y decisiones que se están tomando en el Poder Judicial de la Federación. Esto lo denunció uno de los ex empleados que tuvo que renunciar porque se dio cuenta que se iban a cambiar las cosas para mal en el Poder Judicial de la Federación, revelando esta información privilegiada que ya tenía Isabel Miranda de Wallace antes de que se hicieran cambios en el Poder Judicial de la Federación. Esto es lo que menciona justamente esta persona, Salvador Leiva, quien trabajó en el Instituto de la Defensoría Pública, sobre por qué él, desde dentro, ya se dio cuenta de esta actitud de la nueva ministra y de estos grupos que ya están trabajando para ella. En cuanto a los indicios, e insisto, eso es una opinión personal, de por qué ya empezaron a hacer influencia factores externos en la institución, y hablo únicamente de la Defensoría Pública Federal. Casualmente Isabel Miranda publicó el 1 de febrero, hace 2 días, que la Defensoría Pública se liberaba ese día de ampones y corruptos. Es decir, esto lo hacía no solo antes de que la magistrada siquiera pisara el edificio de la Dirección General, sino antes de que tomara protesta del cargo como nueva directora general de la Defensoría Pública. Es decir, Isabel ya sabía algo y efectivamente lo adivinó muy bien, porque dicho y hecho, en 2 días, la nueva magistrada pidió la renuncia de todas y todos los titulares de las distintas áreas que conforman la Defensoría Pública Federal. Es por eso que tengo la sospecha fundada de que Isabel Miranda nuevamente, porque esto ya había ocurrido, tiene injerencia directa en las actividades de distintos órganos del Poder Judicial de la Federación, como lo hizo durante muchos años antes de la administración pasada. Y esto es en el caso particular de una persona, de Isabel Miranda de Wallace. Ahora, la pregunta es,
¿qué tantas más personas están en esta misma posición de poder? Esto lo dijo en una entrevista con Astillero abogado Salvador Leiva, quien hace estas revelaciones. Lo peor de todo es que las personas que utilizó Isabel Miranda de Wallace junto con Norma Piña para detener los avances en el caso de los acusados de la desaparición de su hijo, y que han pospuesto por años este caso sin sentencia, ahora están ocupando posiciones de poder. Ahora son los mandamases en el Poder Judicial de la Federación. Y pues por eso Isabel Miranda de Wallace anda feliz, anda brincando de alegría. Y ahora imagínense la influencia que tiene a ella desde la oficina de la Suprema Corte. Por eso el presidente habla de esto, del timbre de orgullo, de que lo distancien, de que no lo identifiquen con Norma Piña, porque ya está saliendo y está brotando todas las tranzas que se están dando en el Poder Judicial de la Federación. Y repito, es el primer mes. Ahora, Norma Piña, para justificar también todas estas acciones y decisiones, pues dio su posicionamiento, dio su mensaje el día de ayer en este evento aniversario de la Constitución. Y bueno, ella lo que sale a defender es lo de la independencia de los jueces. Esta manera en la que ellos se justifican para tomar decisiones siempre, bueno, no siempre, pero muy cuestionables en algunas ocasiones, y que de esta manera permanezcan impunes. Confunde pues la independencia con impunidad. Eso es lo que mencionó Norma Piña. Innecesario ponderar la actividad de los jueces en virtud de las resoluciones que emiten y nunca perder de vista la independencia judicial, la de los juzgadores y la de uno de los poderes constitutivos de la República. Una judicatura independiente es pilar de nuestra democracia, es el legado que nos transmite nuestra ley fundamental. Tenemos la responsabilidad de preservarla y fortalecerla. De lo contrario, corremos el riesgo de mermar esta garantía en detrimento de las propias personas que nos demandan justicia. Pues es parte de lo que dice Norma Piña, argumentando que esto fortalece la democracia. Sí, el único poder en donde no se han dado los cambios sustanciales desde el 2018, porque simple y sencillamente no se han sometido a la democracia. Incluso una de las propuestas es que los juzgadores sean electos también por el pueblo. ¿Qué es lo que dijeron en el Poder Judicial? No queremos. Pero esta es ahora la bandera en el Poder Judicial, la independencia, porque con esta independencia ellos garantizan su impunidad. El propio presidente López Obrador le dijo, oye, pues es que tú también tienes que empezar a limpiar la casa, allá hay decisiones cuestionables y el Consejo de la Judicatura no hace absolutamente nada. Independencia para ellos es impunidad, e independencia significa someterse también pues a los grupos de los que estamos hablando. Ahora los jueces, controlados por Isabel Miranda de Wallace, van a seguir tomando decisiones a favor de ella en perjuicio de los demás, que es finalmente lo que se está viendo. Ahora, no fue la única que hizo su berrinche el día de ayer. La presidenta de la Corte, quien también andaba echando fuego, es Santiago Krill. Este señor que no puede ni siquiera con la mesa directiva fue, pues obviamente en su calidad de presidente de la Cámara de Diputados, a este evento. Y cuestionó que también lo hayan cambiado de lugar, que lo hayan puesto en su lugar lejos del presidente López Obrador. Dijo que es burda la acción que se realizó también por parte del equipo del presidente, porque él señala directamente al equipo presidencial. Santiago Krill comentó que llegó 25 minutos antes del evento y observó su nombre al lado derecho del lugar que ocuparía el presidente López Obrador y el de la ministra del lado izquierdo, o sea que estaban ahí.
al lado uno del otro. Poco a poco los fueron cambiando como una cuestión, pero además absurda, burda, dijo. Contó que el jefe de su oficina le informó que estaban cambiando los lugares. Y entonces le digo, mira, ahí está el subsecretario de Gobernación, habla directamente con él, me parece un desacierto y un rompimiento del protocolo de lo que están haciendo. O sea, ellos querían estar ahí al lado del presidente López Obrador. Por supuesto que se lo dijo, le dijo que era una enorme descortesía, no a mí, sino a la Cámara de Diputados, a la Cámara de Senadores y al Poder Judicial. Se le volvió a insistir, tuvieron ahí un intercambio fuerte de palabras y le pedí yo que se lo dijera al presidente. Le dije, esto no tenía ningún sentido, que estábamos en un acto de Estado y que se iban a respetar todas las investiduras que ahí se encontraban. Punto. Eso fue lo que dije. O sea, muy enojado Santiago Krill, porque también lo mandaron por un tubo, ¿no? Al presidente de la mesa directiva. Y es que es interesante también esto que se dio en el evento, porque esto pues también son una serie de mensajes políticos que sí efectivamente se envían desde la presidencia. Miren, hoy sacan una nota en donde hacen las comparaciones de las fotografías y es interesante, vemos cómo hace unos años ahí vemos a Porfirio Muñoz Ledo, al presidente de la Cámara de Diputados, al gobernador de Querétaro, cómo ahí luego cerca estaba Arturo Saldívar, del otro lado estaba Martí Batres, incluso también, ¿no? Representante del gobierno de la Ciudad de México. Y bueno, acá abajo vemos cómo ya ahora la presidenta de la Corte efectivamente está hasta acá, hasta el lado izquierdo de la imagen, y Santiago Krill todavía está más lejos. Y junto al presidente está el secretario de Gobernación y el gobernador de Querétaro. Pero así nos vamos con otras imágenes. Por ejemplo, miren esta, acuérdense ustedes, cuando las dos mujeres eran, las presidencias de las dos cámaras eran encabezadas por mujeres. También el mensaje del presidente, para justamente destacar esto, fue poner a su lado a las dos presidentas de las cámaras. Por eso les decía yo, a final de cuentas, también sí es un mensaje político. Aquí hay otro donde está también el presidente de la Cámara y donde está la secretaria de Gobernación junto al presidente López Obrador y Arturo Saldívar, que pues relativamente siempre estuvo ahí más cerca de lo que ha estado Norma Piña. Pero bueno, ese es el mensaje político y eso es finalmente también la respuesta del presidente ante la actitud de estos poderes que no se comportan como contrapesos, sino se comportan como si fueran oposición. Es como el INE. Los consejeros Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama, que supuestamente son árbitros imparciales y están sumados de lleno a la línea opositora. Es exactamente lo mismo. Santiago Krill llegó a hablar de la línea que marca la oposición, ¿no? Esto en su calidad de presidente de la mesa directiva. Se les olvida que están al frente de los poderes constitucionales y siguen con la playera partidista. La reacción del presidente es, bueno, si ustedes van a seguir en esta línea, entonces pues van para allá. Y ojo, también, miren también, fíjense, y les decía yo, es importante, al interior de la 4T, quien no aparece ahí es Alejandro Armenta. Alejandro Armenta, que es el presidente del Senado, y que como vimos, a diferencia de otras ocasiones que estaba ahí junto al presidente López Obrador, estaba hasta la orilla. O sea, también lo mandaron lejos, lejos, lejos. Un mensaje también para el mondialismo es el que da el presidente López Obrador. Así que son varios mensajes políticos que se tienen en este evento el día de ayer. Y bueno, pues si la oposición y sus funcionarios se van a comportar de esta manera, pues que asuman las consecuencias. Y si van a hacer berrinche, que lo hagan. Y como dice el presidente, pues esto sirve para dejar en claro que no son lo mismo el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial y en este caso el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados. Pero bueno, así las cosas, yo con esto termino, les agradezco que me hayan acompañado en esta emisión. Si les gustó el video les invito a que se suscriban al canal, también les agradezco mucho ese like y les invito a que sigan pendientes de los próximos videos y nos vemos a la próxima con mucha más información.